Primero empezaré agradeciéndoles por la invitación y por la posibilidad y sintiendo que estoy en el componente equivocado de la reunión, porque en realidad yo había preparado presentarles parte del trabajo de investigación que he realizado aquí en la ciudad de Cuenca, en el Ecuador. No sé si ven ahí mi pantalla. Sí se ve, todas las láminas. Se ve. Perfecto. Voy a tratar de avanzar. Con atención, yo he escuchado durante la jornada de hoy el esfuerzo importantísimo que se está haciendo por expresar desde la mirada del territorio las complejidades sociales que lo construyen. Y yo quería compartirles una entrada un tanto distinta, que es esta comprensión de que la malnutrición se expresaría en el territorio como consecuencia, como cicatriz del conjunto de procesos de determinación social. Sí. Y eso lo trabajamos en el espacio urbano de Cuenca. Cuenca es una ciudad al sur del Ecuador, a la cual me voy a referir un poquito más en detalle luego. Y que les quiero compartir el día de hoy, en realidad es parte de comprender dos cosas. La primera, que la alimentación es un proceso que supera largamente la sola ingesta de alimentos, ¿no? Es decir, uno incorpora al alimentarse las sustancias, los componentes de los alimentos, pero también las características, los elementos simbólicos que le dan valor. Y también las condiciones, y hace visibles, si quieren, las condiciones y los condicionamientos sociales, políticos y religiosos, ¿no? Es decir, las formas en que las personas producen los alimentos, los consumen, expresan la dinámica general de la reproducción social. En un solo acto, en un solo momento, es posible entender el conjunto de estos procesos que en un momento determinado se definió como un hecho social total, ¿no? En Cuenca, la producción y el consumo de los alimentos es también producto entonces de su particular devenir histórico y de las tensiones de acumulación de capital que se han dado en este territorio. También de las tensiones que se dan en torno a los esfuerzos por conservar la vida, por conservar la salud. Bueno, nosotros hicimos este trabajo asumiendo que comer es un acto político, que expresa el conjunto de las inequidades sociales y que se interiorizan en última instancia en distintos territorios geográficos y del cuerpo. Para ello, al igual que los compañeros, desde el enfoque de la epidemiología crítica, nosotros asumimos que hay un proceso entonces de determinación social del consumo alimentario que está marcada por un proceso en donde las condiciones generales de la reproducción social, ¿sí?, que se han ido construyendo históricamente en la producción, en la comercialización, la transformación, el consumo y el manejo de desechos de los alimentos, genera y subsume en sí otras formas de comportamiento de grupos particulares de la población en este territorio de Cuenca. Y que es ese proceso el que en última instancia determina las condiciones individuales singulares del estado nutricional, de las prácticas de consumo y del estilo de vida. Fueron estas categorías y el entender entonces que la alimentación responde a esta lógica de la reproducción social que de alguna manera la dibujo en la parte superior, entendiendo como Samaha planteaba, ¿no es cierto? Es decir, la reproducción es un elemento primordial del ser viviente, la reproducción de sí mismo, ¿sí? Desde los elementos más individuales de la homeostasis, de la homeoresis, de la autopoiesis en lo biológico o de la procreación, pero también que hay una reproducción de la conciencia, una reproducción que se mueve en este nivel particular de la vida, ¿no es cierto?, de lo comunal, hasta llegar a una reproducción de las relaciones materiales y jurídicas que se expresarían en las dimensiones generales que propone Braille. Nosotros entendemos entonces que cuando hablamos de la alimentación,
hablamos del conjunto del ciclo producción, consumo de alimentos y de sus expresiones. Por eso trabajamos con esas 4 categorías de la reproducción social, del metabolismo, sociedad, naturaleza, que es, desde mi punto de vista, en la alimentación se lo puede ver con tanta claridad, ¿sí? De la determinación social, de la salud y de la hegemonía, como un instrumento que permite que además la sociedad haya asumido que ciertas formas de consumo de alimentos, ciertas formas de producción de alimentos y el manejo de los desechos sea absolutamente naturalizado, pese a que no conserve necesariamente ni la salud ni la vida. El, el proceso, entonces, desde este posicionamiento, en realidad planteábamos hacer una tesis doctoral que trabajó sobre la alimentación, la inequidad y el poder. Lo que yo voy a presentar hoy es una parte de este trabajo que supuso una investigación quanti-quali. Hicimos un levantamiento de 2.293 encuestas de hogares con un igual número de antropometrías de menores de 5 años, asumiendo que el conjunto de las condiciones sociales se expresan en la alimentación y se expresan en el estado nutricional, que decidimos medirlo en los menores y en los niños y las niñas menores de 5 años que asisten a centros de cuidado infantil. La tesis entonces trabajó, por un lado, el análisis de estas expresiones de una serie de procesos críticos del sistema alimentario, un estudio transversal sobre el estado nutricional, un estudio etnográfico sobre las prácticas de consumo en Cuenca, ¿no? Decir ahí que para el proceso nosotros trabajamos en la construcción, como decía hace un momento Hugo, en un esfuerzo de recuperar la complejidad del proceso de determinación social de la salud. Y para intentar analizar y entender esa complejidad, construimos una serie de índices. En el caso nuestro construimos, yo diría que 4 grandes paquetes de índices. Uno, que es el índice de inserción social, basado en las relaciones con los procesos productivos que tienen las personas, su ubicación en el proceso productivo y su propiedad sobre los medios de producción. Un segundo ámbito de los índices fue el intentar lo que Brel llama como identificar las matrices de poder, ¿no? Aquellos elementos que expresan el histórico proceso de acumulación de poder o de desempoderamiento de varios de los sectores. Y eso medimos a través de la vulnerabilidad del territorio, las condiciones étnicas y de género. Y también construimos unos índices sobre los modos de vida y sobre los estilos de vida. Con esos antecedentes, digamos, conceptuales y metodológicos, vale la pena decir que nosotros trabajamos en esta ciudad, que es una ciudad intermedia de Cuenca, que tiene 700,000 habitantes, que ha tenido un proceso de crecimiento que arranca pues de este espacio central, ¿no? Ese dámero rojo, con el que fue construido el proceso colonial y se ha ido expandiendo paulatinamente en el transcurso de los años. Ustedes ven luego, alrededor de los años 60, estas zonas en amarillo, que fueron marcadas no por un proceso accidental, sino por cómo se fue constituyendo este territorio que ha estado marcado inicialmente por la producción de quinina, ¿sí? Que fue usada para la exportación, grandes extensiones de producción de quinina para la exportación, para el tratamiento de la malaria, que permitieron que los sectores propietarios de la tierra puedan acumular lo suficiente para pasar luego de la crisis de la quinina a la producción, comercialización y exportación fundamentalmente de los sombreros de paja toquilla, que ustedes los conocen como los Panama Hat. Pues los Panama Hat se hacen aquí en Cuenca. Y todo este proceso de exportación de paja toquilla logró que se acumule aún más una élite, pero también que en ese proceso empiece a constituirse los territorios alrededor de los procesos productivos. Estas zonas tomates, que en ese entonces eran zonas de producción más bien rural, ligadas a la producción artesanal de la región, ¿no? Todo lo amarillo y lo que está en tomate ligado a esa producción.
hasta que en los años 70 empieza un proceso de transición. Hay la crisis de la paja toquilla a finales de los 50, la pérdida de mercado externo, y esta ciudad, con el capital acumulado, las élites transitan de la producción de la paja toquilla, de la producción artesanal, a la producción industrial, ligada siempre a lo artesanal y a la tierra, pero que hace que empiecen a constituirse estos barrios que están en Celeste alrededor de lo que empezaban a ser las zonas industriales. Hoy la ciudad tiene todas estas dimensiones de acá, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante, porque cuando vemos esto me permite colocar entonces otra mirada de esta ciudad. Sí, una mirada desde el precio referencial del suelo. Entonces la zona colonial, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, una zona hermosa. Además, esta es una ciudad atravesada por 4 ríos que le han permitido no solamente que la declaración de patrimonio sea basada en la estructura edificada, sino también en los elementos del patrimonio natural. Claro, ustedes tienen aquí, mientras más oscuro es el color café, ¿sí?, más alto es el valor de la tierra. Quiero hacer notar esta zona de aquí, donde el valor de la tierra es más bajo, y que es la zona que tiene particularmente en este espacio de la parroquia Hermano Miguel, el asentamiento de la zona industrial, alrededor de la cual se fueron constituyendo ciudadelas, comunidades ligadas al sector obrero. Cuenca, entonces, no solamente que se va constituyendo. Perdón, David, es que no pusiste la proyección para, no podemos, ¿puedes ponerlo en modo proyección? Déjame ver. Las diapositivas en modo proyección. Estábamos ahí, a ver. No va cambiando. Déjame ver. Avísenme ahí si se... Ahí. David, ponle en el modo presentación. Ahí se ve, pero no es en modo proyección. Ahí abajo, abajo. En el lado derecho inferior, ahí ves. En donde está el signo de menos. Al ladito del menos. ¿Ves el signo de menos? Espérate, no se me ve el menos. Tengo que... Más a la derecha, ya le está señalando, más a la derecha. ¿Aquí? No. ¿Dónde está? Aquí. Ahí. Ya ponle. ¿Ya están ahí? Ya, pero ponle. No, dale clic ahí. O doble clic, dale. No se ve. Qué raro. Es que están todas las láminas en vistas como 6 o 9 láminas por pantalla. Ah, no. Aquí yo veo en cambio la pantalla completa. Deme un segundo, dejo de compartir y vuelvo a empezar. Quizá primero le debo colocar, pero no me permite. No me permite. Dejo de compartir yo. A ver ahí. Voy de nuevo. Pongo en modo presentación. Y ahí está en modo presentación. Ahí tienes que darle clic. ¿Sigues el cursor? Sí. Aquí está la pantallita, ¿verdad? Ahí tienes que darle clic. Ya le pongo aquí el clic. Y a mí me aparece presentarla en línea. Vamos a ver qué pasa. Pero le pongo el clic y se me abre a mí la pantalla. Solo que le ¿Ustedes no le más. ven ahí abierta la ventana? Se le ve compartido, David, pero son 9 láminas las que están ahí. Hagamos de otra manera entonces. La otra cosa es que le aumentes el zoom. Exactamente. Claro. Hagamos esto. Ahí está, se ve. Hagamos esto para poder... ¿Se ve ahí? Sí, se ve mejor. Sí, mejor, Sí, mucho mejor. Ya, hagamos de esta manera porque no... Estaba yo convencido que, es decir, en mi pantalla aparecía como compartiendo. Entonces les decía que
Eh, Cuenca tiene algunas características que han ido constituyendo históricamente que hacen que sea un proceso de crecimiento centrífugo, ¿no? Pero que el centro de la ciudad, con un proceso importantísimo a partir de la Declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad, se ha convertido en un espacio cuyo precio del suelo es un precio el más alto, ¿sí? de la ciudad, ¿sí? Que ha generado una gentrificación importantísima, expulsando a la población, pero convirtiendo esos terrenos en terrenos de alto costo. Mientras en la zona más, digamos, del noroccidental de la ciudad, que es esta de aquí, los precios de los terrenos son menores. Ahora, eso se replica cuando uno ve las condiciones, ahí no se ve completo, ahí. Déjenme ver, encontrar la talla adecuada. Ahí quizá se ve ahí mejor, más completo. Ya. Cuando uno ve cómo se comporta a partir de los datos de la encuesta de condiciones de vida del 2014, esta ciudad tiene una particularidad. Empieza a mostrar que alrededor del río Tomebamba, que es el principal río que atraviesa la ciudad, se asientan los sectores de mayores ingresos y con mejores condiciones de vida en términos generales. Mientras que en las zonas más alejadas del río Tomebamba, ¿sí? Que están acá en azul oscuro, se empieza a asentar los sectores de la población con el menor nivel de ingreso y con niveles de condiciones económicas más bajas. Esto que dice bajo se refiere a que estamos hablando de el primer cuartil en azul y el cuarto cuartil en rojo de condiciones de vida de la población, que acompaña entonces a una cosa que ha sido históricamente planteada en esta ciudad, ¿no? Uno se encuentra con esto en el Cabildo de Actas de 1791, en la redacción de los mismos españoles, en donde plantea que esta gobernación de Cuenca es la más rica y feliz y la más infeliz y pobre de toda América. Precisamente quizá por estas contradicciones existentes que han ido mostrando un proceso de segregación del espacio urbano, ¿no? Nosotros decidimos valorar en esta investigación las condiciones entonces de las coberturas de los servicios y decidimos no usar servicios básicos y por eso hemos planteado este concepto de servicios necesarios y complementarios en el área urbana, porque cuando nosotros vemos que esta ciudad tiene el 98% de cobertura en agua potable y saneamiento y recolección de basura, decidimos medir otras cosas, decidimos medir la recolección de basura en el domicilio, decidimos medir la existencia o no de veredas en la calle, decidimos medir si existe o no paradas de buses, decidimos medir si está o no iluminada, si existen o son zonas verdes cercanas o espacios o parques, espacios recreativos para los niños. Y cuando hicimos este ejercicio, empezamos a encontrar que en este color rojo están las zonas donde hay deficientes servicios necesarios y complementarios. Es decir, vuelve a reproducirse un comportamiento en donde los extremos de la ciudad tienen un porcentaje cada vez mayor, en este caso de polígonos, que muestran coberturas de servicios y un índice de servicios complementarios de la urbana más bajos. Como les comentaba hace un momento, nosotros construimos unos índices a partir de estos temas y uno de los índices que construimos fue precisamente el de vulnerabilidad del territorio. Este índice está compuesto por la cobertura de los servicios necesarios y complementarios, por las condiciones de la vivienda y por las condiciones ambientales, saludables o no saludables del entorno. Y aquí es súper importante recoger la definición que hacían los compañeros hace un momento, pero también plantear que no hay que perder de vista que la apropiación y el uso de la tierra están marcados por las contradicciones de clase. Y por lo mismo, el espacio es un resultado de esas contradicciones. Y aquí sentimos nosotros que pese a que esta es una ciudad que tiene 4 ríos, alrededor de los ríos enormes parques lineales, alta proporción de espacio verde, sin embargo, el uso del espacio urbano y los niveles de vulnerabilidad de las familias no se distribuyen de la misma forma.
¿sí? Mientras en celeste está los espacios donde hay una vulnerabilidad territorial más bien baja. En este tono muy pastel está lo que es medio. Nosotros podemos ver que las zonas en donde los niveles de vulnerabilidad del territorio son mayores. Fíjense ustedes que hay un comportamiento, por un lado, hacia el extremo suroccidental de la ciudad, pero también puntos en las áreas urbanas que están cercanos a la zona del parque industrial, ¿sí? Y a las zonas más empobrecidas de la ciudad. El índice de vulnerabilidad permite también discutir un segundo elemento, que es el que decíamos de la inserción social. Nosotros trabajamos con la misma lógica del índice de inserción socioeconómica propuesto por el REI, y identificamos en los colores más fríos, digamos en los celestes, las zonas de las capas medias, pudientes y de empresarios, ¿sí? Y en los colores más cálidos son los desempleados, los subasalariados, los sectores de productores agrícolas y obreros. Esta ciudad se ha caracterizado en el imaginario social de que somos una ciudad absolutamente de distribución homogénea. Y sí, de alguna manera es cierto, ustedes pueden ver aquí que existe una distribución de los distintos tipos de inserción social en los distintos espacios urbanos. ¿Sí? Y que hay una presencia y una coexistencia, si quieren, de distintos sectores. El problema es la proporcionalidad, como les había mostrado en las láminas anteriores. El problema es la proporcionalidad. Los distintos modos de inserción social están en las distintas parroquias urbanas, ¿no? Las que están aquí, que son las enlistadas, que son 12 parroquias urbanas. Ustedes pueden ver que hay una representación de los distintos sectores, tipos de inserción social, o sea, los sectores medios pudientes, los pequeños productores comerciantes, la capa media pobre, la capa de los pequeños productores artesanos, los subasalariados, los obreros y los desempleados. Siempre hay una distribución, pero los porcentajes no son evidentemente los mismos. Fíjense ustedes, en el caso de la clase media pudiente, los sectores de la parroquia Sucre, ya les vamos a ver, de la Huayna Capa o del Hermano Miguel, tienen una mayor presencia de estos sectores, mientras en el Vecino y el Batán los porcentajes son infinitamente inferiores. La inserción social, sin embargo, y quizás es una de las partes en la que más esfuerzo hemos hecho en el trabajo, no tiene en su interior distintos comportamientos, y por eso hemos intentado también construir índices en torno a los modos de vida, entendidos de estos como expresiones de las fracciones de clase, ¿sí? Es decir, no todas las inserciones de clase tienen iguales comportamientos en sus consumos, sino que tienen al interior diversos comportamientos. Se operacionalizó por eso esta categoría, usando las condiciones de trabajo del jefe del hogar, las prácticas de consumo de vestido y de víveres, la existencia o no de soportes organizativos, la subjetividad en los temas alimentarios y el metabolismo sociedad-naturaleza de los hogares. En base a ello, vemos que la distribución de los modos de vida cambia. Voy a hacerle un poquitico más grande para que se pueda ver mejor. ¿Sí? Los modos de vida patógenos que están en rojo y los modos de vida patógenos, de nuevo, se reproducen en varias de las inserciones de clase de la ciudad y van mostrando un comportamiento que hace que esté ligado a esa relación. Pero también trabajamos los temas de la producción de alimentos, ¿no? La producción de alimentos medida a través de un índice de soberanía alimentaria que muestra que las zonas de mayor nivel de soberanía, es decir, aquellas que tienen prácticas más soberanas, las que están en celeste, ¿sí? Están más en los límites de la ciudad que en los espacios urbanos. Tendría algo de razón. Hay que decir que nosotros encontramos alrededor de un 20% de las personas que de una o de otra manera producen alguno de sus alimentos en este espacio urbano de la ciudad de Cuenca. Sí, pero los consumos también son distintos. Así como uno puede pensar que el proceso de producción es diferente en el territorio, las prácticas del comportamiento de consumo alimentario también son distintas. Y aquí coloqué uno de los datos para mostrar cómo los consumos dañinos son mucho más altos 10 puntos más altos entre obreros, subasalariados y desempleados que aquellos sectores de la clase media pudiente. ¿Sí? Reproduce de alguna manera lo que
comentaba en una presentación anterior en torno a que el hecho de que los sectores medios y altos son los que mejores consumos al final pueden tener. Y eso se expresa en el estado nutricional. Es una pena, aquí no permite el tamaño ver, pero uno puede fijarse aquí que si se analiza el mapa dentro de los polígonos puede encontrar que hay una mayor presencia de niños con desnutrición crónica en aquellas zonas donde tenemos inserciones sociales más bajas, digamos. Hay un mayor número de niños con desnutrición crónica en las zonas donde están asentados los sectores de obreros, de subempleados y subasalariados. Hay un comportamiento que reproduce la clase y el uso del territorio en el caso de Cuenca. Quiero cerrar ahí, hicimos igual con el caso de obesidad, pero cerrar planteando algunas cosas que hemos trabajado, ¿no? Cómo se empieza a evidenciar en esta ciudad, donde el imaginario era de una ciudad de forma homogénea, una dinámica de segregación del espacio. Y esta segregación del espacio urbano explica, de alguna manera, parte de la determinación social del consumo alimentario y de la malnutrición. Y como la segregación del espacio urbano, por supuesto, no es estática, es producto de un proceso histórico de tensiones fundamentalmente productivas de esta ciudad, en donde en los años 60 el proceso de industrialización y los procesos migratorios marcaron el manejo de la planificación o la falta de planificación, que hizo que aquellos sectores que menos condiciones económicas, menos poder y menos influencia tenían, tengan mucho menos servicios y menos condiciones de vida. Con lo cual, en última, se expresa en una malnutrición, que es la expresión de varias epidemias, la de la pobreza, la de la desigualdad, la del consumo alimentario insano, y que en esta ciudad se distribuyen no aleatoriamente, sino como consecuencia de los niveles de inserción social. Eso para que nos alcance el tiempo. Muchas gracias.